En el principio ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Existía aquel que es la luz verdadera, aquel que vino al mundo a iluminar a todos los hombres. Vino a su propio mundo y no fue acogido por los suyos. Pero a quienes lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les concedió el privilegio de ser hijos de Dios. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre, plena de gracia y verdad. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios, y que está en íntima comunión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Dios envió al arcángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret a visitar a una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. La joven se llamaba María. Dios te guarde, llena de gracia del Señor. Él está contigo. María, no tengas miedo, pues Dios te ha concedido su gracia. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo podrá suceder eso si soy virgen? El Espíritu Santo se posará sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el fruto que nacerá de tu vientre será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel, a pesar de ser una anciana, va a tener un hijo. La que decían que era estéril está encinta desde hace 6 meses, pues para Dios no hay nada imposible. Soy la esclava del Señor. Que se cumplan en mí tus palabras. Mi prima Isabel necesitará de mi ayuda. Dios te ha bendecido entre todas las mujeres y ha bendecido al niño que llevas dentro. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Tan pronto como he oído tu saludo, mi hijo se ha movido de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído. Aquello que el Señor te ha anunciado se cumplirá. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha obrado maravillas en mí. Santo es su nombre, y el amor que profesa a quienes creen en él se extiende de generación en generación. Por aquellos días, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo en todo el Imperio Romano. Todos tenían que inscribirse en su propia ciudad. Y José salió de Nazaret hacia Belén, en Judea, su población de origen, porque era descendiente de David. José tenía que inscribirse junto con María, su esposa, que esperaba un hijo. Cuando estaban allí, llegó el momento del nacimiento y dio a luz a su hijo. No tengáis miedo, porque os traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy os ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Como señal encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Después del nacimiento de Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén los reyes magos de Oriente y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Grandes sacerdotes y maestros de la ley del pueblo de Israel, os he convocado a todos para que me digáis dónde ha de nacer el Mesías. En Belén de Judea, así lo escribió el profeta. Encaminaos a Belén y averiguad cuanto podáis acerca de ese niño. Y cuando lo encontréis, avisadme, para que yo también vaya a adorarlo.
No vayáis a ver a Herodes. Volved a vuestra tierra por otro camino. Levántate, José. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Han desaparecido, señor. ¿Que los Reyes Magos han desaparecido? Esto no quedará así. Id a Belén y a los alrededores y matad a todos los niños de menos de 2 años. Levántate, toma al pequeño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Se dice que ahora quien reina en Judea es el hijo de Herodes. Será mejor que vayamos a vivir a la región de Galilea, lejos de su influencia. En Galilea, en su pueblo de Nazaret, Jesús crecía y se hacía más fuerte y más sabio, y gozaba del favor de Dios. Cuando Jesús tenía 12 años, fuimos como todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando pasaron los días de celebración, al volver a casa, el niño se quedó en Jerusalén sin que José ni yo nos diéramos cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente de la caravana, hicimos un día de camino antes de empezar a buscarlo entre parientes y conocidos. Como no lo encontramos, regresamos a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días lo encontramos en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? No entendimos esta respuesta. Pero el niño regresó con nosotros a Nazaret y nos obedecía en todo. En la época en que Jesús tenía 30 años, Juan el Bautista bautizaba en el desierto. Predicaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Iban allí gentes de toda Judea y todos los habitantes de Jerusalén. Confesaban sus pecados y se hacían bautizar por él en el río Jordán. Yo soy una voz que grita en el desierto: «Preparad el camino del Señor». Convertíos, que el reino de Dios está cerca. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero entre vosotros hay uno que viene después de mí, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Mirad, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si vine a bautizar con agua, fue para que Él se manifestara al pueblo de Israel. Yo tendría que ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Que sea así por ahora. Es conveniente que así cumplamos los deseos de Dios. Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. He visto cómo el Espíritu Santo bajaba del cielo en forma de paloma y se posaba sobre él. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Después de ser bautizado en el río Jordán, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo le pusiera a prueba. Allí pasó 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. Si de verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. La Escritura dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Si de verdad eres hijo de Dios, tírate desde lo alto del templo, porque la Escritura dice:
Dios mandará a sus ángeles, te levantarán con las manos para que no tropieces con ninguna piedra. También dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Te daré todo el poder y la grandeza de estas tierras. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Se celebraba una boda en Canaán, pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos también habían sido invitados a la boda. Ya no les queda más vino. Mujer, ¿por qué me lo dices a mí? Mi hora aún no ha llegado. Haced todo lo que Él os diga. Llenad de agua estas tinajas. Ahora sacad un poco y llevádselo al encargado de la fiesta. ¡Qué vino! Todo el mundo sirve primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor hasta ahora. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena nueva del reino de Dios y sanando toda clase de enfermedades y sufrimientos entre el pueblo. ¡Convertíos! El reino de Dios está cerca. Ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Convertíos y aceptad con fe sus buenas noticias. Lleva la barca al agua adentro y echad allí vuestras redes para pescar. Maestro, mi hermano Andrés y yo hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero puesto que tú lo mandas, echaré las redes. ¡Santiago! ¡Juan! ¡Venid a ayudarnos! Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No tengas miedo. A partir de ahora serás pescador de hombres. Tú, Mateo, el cobrador de impuestos, sígueme. ¿Por qué vuestro maestro come con los cobradores de impuestos y los pecadores? El médico no lo necesitan quienes están sanos, sino quienes están enfermos. No he venido a llamar a los justos a convertirse, sino a los pecadores. Pedro y Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Tadeo y Judas Iscariote. Vosotros 12 seréis llamados apóstoles. A partir de ahora estaréis conmigo. Yo os mandaré a predicar y os daré el poder de sanar enfermedades y dolencias de toda clase. Un día Jesús enseñaba en Cafarnaúm, y era tal la muchedumbre que la gente ni siquiera cabía frente a la puerta. También se encontraban allí sentados unos fariseos y unos maestros de la ley. Entonces llegaron unos hombres con un paralítico, pero no podían acercarse a Jesús. ¡Cuánta fe! Ánimo, hijo. Tus pecados quedan perdonados. ¿Cómo se atreve a este a hablar así? Sus palabras son una ofensa a Dios. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Fariseos y maestros de la ley, ¿por qué pensáis así?
¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostraros que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados aquí en la tierra. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¡Alabado sea Dios! ¡Se pone en pie! ¡Alabado sea Dios! ¡Está caminando! ¡Se pone en pie! Dios! ¡Está caminando! ¡Alabado sea Dios! Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él comenzó a instruirlos diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren, porque Dios los consolará. Bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Bienaventurados los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Bienaventurados los perseguidos por hacer lo que es justo, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando, por causa mía, la gente os insulte, os persiga y diga contra vosotros toda clase de calumnias. Alegraos y celebradlo, porque en el cielo tenéis preparada una gran recompensa. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle, hermano, déjame ayudarte a sacar la paja de tu ojo, si tú no ves la viga que hay en el tuyo? Saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Habéis oído que antes se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis a quien os haga algún daño. Si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te quiere quitar la túnica, déjale también la capa. Al que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. También habéis oído que antes se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten a vosotros. Si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa tendréis? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Pero vosotros amad a vuestros enemigos. Entonces vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sed compasivos como también lo es vuestro Padre. Señor, enséñanos a rezar. Rezad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. No os preocupéis pensando por lo que comeréis o por cómo os vestiréis. Vuestro Padre Celestial ya sabe de qué estáis necesitados. Vosotros, buscad primero el reino de Dios y haced lo que es justo delante de Él, y todas esas cosas se os darán por añadidura. No estéis, pues, preocupados por el día de mañana, porque mañana ya habrá tiempo de preocuparse. A cada día le basta con sus propios problemas.
Y yo os digo, pedid y Dios os dará. Buscad y encontraréis. Llamad a la puerta y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Acaso alguno de vosotros le daría una piedra a su hijo si le pidiera pan? ¿O le daría una culebra si le pidiera pescado? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Cuando Jesús terminó de dar estas enseñanzas, todos se quedaron admirados por su doctrina, porque les enseñaba con autoridad y no como lo hacían los maestros de la ley. Jesús iba por aldeas y pueblos predicando y anunciando la buena nueva de la llegada del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 apóstoles y algunas mujeres que les proveían con sus bienes. Jesús se dirigía a la gente con parábolas. Decía: Escuchad esto. Un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra, y pronto brotaron plantas, porque la tierra no era profunda, pero el sol, al salir, las quemó, y como no tenían raíz, se secaron. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra, y dio una buena cosecha. Unas espigas dieron 30 granos por semilla, otras dieron 60 granos y otras 100. ¿Por qué les hablas con parábolas? A vosotros, Dios os da a conocer el secreto de su reino, pero a los que están fuera se les dice todo por medio de parábolas. Así, escuchad ahora vosotros lo que significa la parábola del sembrador. La semilla representa la palabra de Dios. Los que oyen la palabra y no la entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el demonio y les quita la semilla sembrada en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen la palabra y la reciben enseguida con gusto, pero luego, al carecer de raíces, a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que oyen, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres, de modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan la palabra y la guardan, y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Jesús y sus discípulos salieron en la barca hacia un lugar despoblado para descansar un poco. Tan pronto como la gente lo supo, lo siguieron a pie desde sus poblaciones. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran muchedumbre y se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a instruirlos largamente. Este es un lugar despoblado y se ha hecho tarde. Despide a la gente. Diles que vayan a las casas y a los pueblos cercanos a comprar algo de comer. Dadle de comer vosotros mismos. Ni 200 denarios serían suficientes para poder darle un trozo de pan a cada uno de ellos. ¿Cuántos panes tenéis? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Haced que todos se sienten. Te bendecimos, Señor, Dios del universo, por este pan que hemos recibido gracias a tu bondad y que es fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Amén. Amén. Maestro, todos han comido y han quedado satisfechos. Y aquí hay unos 5.000 hombres, además de las mujeres y los niños. Recoged los trozos que han sobrado, que no se pierda nada. De verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús hizo que sus discípulos partieran a la barca para que llegaran antes que él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a las personas que había alimentado con los panes y los peces. Cuando las hubo despedido, subió al monte para orar a solas.
es un fantasma. Ánimo, soy yo. No tengáis miedo. Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Ven. Sálvame, Señor. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Jesús atravesó en la barca el lago de Galilea, y cuando hubieron llegado a la orilla, se agolpó tanta gente a su alrededor que tuvo que quedarse allí. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con hemorragias. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y le suplicó: Mi hija se está muriendo. Ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Con solo tocar su túnica, me curaré. ¿Quién me ha tocado? Maestro, pero si toda la gente te oprime y empuja. Alguien me ha tocado porque he notado que de mí ha salido una fuerza. Maestro, he sido yo. Solo con tocar la borla de tu túnica he sentido que dejaba de perder sangre y sanaba. Hija, gracias a tu fe te has sanado. Vete tranquila y libre de la enfermedad que te aquejaba. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? No tengas miedo. Solamente ten fe y tu hija se salvará. ¿Por qué alborotáis y lloráis de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. Muchacha, levántate. No se lo contéis a nadie, y ahora dadle de comer a la niña. Jesús rezaba en un lugar apartado y sus discípulos estaban con él. Alabado seas, Padre, porque has revelado a los sencillos todo aquello que has ocultado a los sabios y entendidos. Mi Padre lo ha puesto todo en mis manos. Nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Venid a mí todos los que estéis cansados y afligidos, y yo os haré descansar. Aceptad el yugo que os impongo, y aprended de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontraréis descanso, porque el yugo y la carga que yo os impongo son ligeros. Decidme, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Dichoso tú, porque ningún hombre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahora ven, Pedro, y también vosotros, Santiago y Juan. Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Este es mi hijo amado, a quien he elegido. Escuchadle. Levantaos, no temáis. Ahora vamos a Jerusalén. El Hijo de Dios será entregado a los grandes sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo pondrán en manos de los paganos para que lo escarnen, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. El que quiera venir conmigo, que se olvide de sí mismo, cargue su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. En cambio, el que la pierda por causa mía la recobrará. Un hombre tenía 2 hijos.
Un día, el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte y se marchó a un país lejano. Una vez allí, dilapidó toda su fortuna llevando una vida disoluta. Cuando lo hubo malgastado todo, vino sobre aquella tierra una época de hambre terrible y él comenzó a pasar necesidad. Fue a pedirle trabajo a uno del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Él deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces se puso a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra, mientras que aquí yo me muero de hambre? Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Así que se dirigió a casa de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y, sintiendo compasión, corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: Sacad enseguida las mejores ropas y vestidlo. Ponedle también el anillo y las sandalias. Traed el becerro cebado y matadlo. Vamos a comer y celebrarlo, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y le hemos encontrado. Y comenzaron a celebrarlo. Entretanto, el hijo mayor se hallaba en el campo. Al regresar, y acerca de la casa oyó la música y el baile, llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha mandado matar el becerro cebado porque ha venido sano y salvo. El hermano mayor se indignó y no quería entrar, así que su padre salió a rogarle que lo hiciera. Te he servido durante muchos años sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, llega ahora este hijo tuyo después de haber malgastado todo tu dinero con prostitutas y haces que maten para él el becerro cebado. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero ahora a celebrar y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Cuando se dirigían a Jerusalén, un maestro de la ley le hizo la siguiente pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué has leído en ella? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido bien. Haz eso y vivirás. ¿Y quiénes son aquellos a los que he de amar? Un hombre se dirigía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo golpearon y huyeron dejándolo medio muerto. Casualmente pasó por aquel mismo camino un sacerdote que al ver al herido dio un rodeo y siguió adelante. Luego pasó por allí un levita que al verlo dio también un rodeo y siguió adelante. Finalmente un samaritano que viajaba por el mismo camino lo vio y sintió compasión de él. Se le acercó, le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida a este hombre. Si gastas más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de aquellos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que lo trató con compasión. Ve pues y haz tú lo mismo. Cuando iban en camino hacia Jerusalén, los cobradores de impuestos y otros pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los maestros de la ley murmuraban: Este hombre acoge a los pecadores y come con ellos. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no dejará las otras 99 en el desierto e irá a buscar la extraviada? Y si logra encontrarla, ¿no se la pondrá en los hombros lleno de alegría y al llegar a casa invitará a sus amigos y vecinos diciéndoles: venid a celebrar conmigo, ya he encontrado la oveja que se me había perdido?
Del mismo modo os digo que en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El que trabaja por el salario, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo las deja y huye. Entonces el lobo ataca a las ovejas y las dispersa. Ese hombre huye porque lo único que le importa es el salario, no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí tal como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre. Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Os lo aseguro, el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, que es Dios. Si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Maestro, todo eso ya lo he cumplido. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Entonces, maestro, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres esto es imposible, pero Dios lo puede todo. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Os aseguro que todo el que por el reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este mundo y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Señor, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? El que quiera ser el primero, deberá ser el último de todos y servir a todos. Os aseguro que si no cambiáis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así, el que se hace pequeño como este niño es el más importante en el reino de los cielos. Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Zaqueo, baja enseguida porque hoy he de quedarme en tu casa. Ha ido a quedarse en la casa de un pecador, un cobrador de impuestos. Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. El Hijo de Dios ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Un hombre que tenía que hacer un largo viaje llamó a sus criados y les entregó sus bienes. Les dio a uno 5 talentos, a otro 2 y al otro 1, a cada cual conforme a su capacidad. Luego emprendió el viaje. El criado que recibió los 5 talentos negoció con el dinero y ganó otros 5. Del mismo modo, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 fue y escondió el dinero de su señor en un agujero que cavó en la tierra. Al cabo de mucho tiempo regresó el señor de aquellos criados y se puso a hacer cuentas con ellos. Se presentó el que había ganado 5 talentos. Señor, tú me entregaste 5 talentos y aquí tienes otros 5 que he ganado. Muy bien, eres un criado bueno y fiel, y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Luego se presentó el que había recibido 2 talentos. Señor,
Tú me entregaste 2 talentos y aquí tienes otros 2 que he ganado. Muy bien. Eres un criado bueno y fiel. Y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Por último se presentó el que había recibido un talento. Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo, así que fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tú eres un criado malo, Yolgazán. Puesto que sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber llevado mi dinero al banco, y yo, a mi regreso, lo habría recibido junto con los intereses. Quitadle a este el talento y dádselo al que tiene 10. Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá de sobra. Pero al que no tiene, le quitarán lo poco que le queda. Y a este criado inútil, arrojadlo fuera a la oscuridad. Allí llorará y le rechinarán los dientes. En el camino, Jesús entró en un pueblo llamado Betania, cerca de Jerusalén, y lo acogió una mujer que se llamaba Marta. Señor, ¿no te importa que mi hermana María haya dejado a mí sola todas las tareas? Dile que venga a ayudarme. Marta, Marta, estás preocupada e inquieta por muchas cosas, cuando solo hay una necesaria. María ha elegido la mejor parte y no le será arrebatada. Un tiempo después, Lázaro, hermano de Marta y María, cayó enfermo. Sus hermanas se lo comunicaron a Jesús. Señor, tu amigo está enfermo. Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino en la gloria de Dios. Por ella, el Hijo de Dios será glorificado. Volvamos a Judea. Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero voy a despertarlo. Si se ha dormido, es que va a sanar. Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para vosotros, para que creáis. Pero vayamos a verlo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará cuanto le pidas. Tu hermano resucitará. Ya sé que resucitará en el momento de la resurrección en el último día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y ninguno que esté vivo y crea en mí morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. El Maestro está aquí y te llama. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mirad cómo le quería. Este, que hacía tantos milagros, ¿no podría haber hecho algo para que este hombre no muriera? ¿Dónde lo habéis sepultado? Señor, ven a verlo. Quitad la piedra. Señor, hace 4 días que murió. Seguramente huele mal. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero digo esto por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. ¡Lázaro! ¡Sal de ahí! Desatadlo y dejad que camine. Muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos fueron a Jerusalén a contar a los fariseos lo hecho por Jesús. ¿Qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así,
Todos van a creer en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Vosotros no sabéis nada. ¿No os dais cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación sea destruida? ¡Tiene que morir! ¡Es necesario que muera! Dad la orden. Si alguien sabe dónde está, que lo denuncie para que podamos cogerlo. Jesús, que sabía que lo buscaban para llevarlo preso, ya no se dejaba ver en público entre los judíos. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para ayudar a los pobres? Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo es bueno. Pues a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, y podréis hacerles bien cuando queráis. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta mujer ha hecho lo que ha podido. Ha perfumado de antemano mi cuerpo para mi entierro. Cerca ya de Jerusalén, cuando llegaron al Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Id a la aldea de enfrente. Al llegar, encontraréis un asno atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Si alguien os pregunta por qué lo desatáis, respondedle, el Señor lo necesita, pero lo devolverá enseguida. ¿Qué hacéis? ¿Por qué desatáis el asno? El Señor lo necesita, pero lo devolverá enseguida. En las Escrituras dice, mi templo será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Os aseguro que esta viuda pobre ha dado más que nadie, pues todos han dado lo que les sobraba. En cambio ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para su sustento. Maestro, sabemos que dices la verdad y que enseñas de veras el camino de Dios sin dejar que ninguno influya sobre ti, ya que no haces distinciones entre los hombres. Dinos, ¿estamos nosotros obligados a pagar impuestos al César o no? Hipócritas, ¿por qué me tendéis trampas? Enseñadme la moneda con que se paga el impuesto. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Son del César. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan ácimo, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Id a hacer los preparativos para la cena de Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos, maestro? Al entrar en la ciudad encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre y decidle al dueño de la casa. El maestro pregunta,
¿Cuál es la sala donde he de comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él os mostrará en el piso de arriba una habitación grande y arreglada. Preparad allí la cena. Os aseguro que uno de vosotros me ha de traicionar. Señor, dinos, ¿quién es? Voy a mojar un trozo de pan, y a quien se lo dé, ese es. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Os doy un nuevo mandamiento. Tenéis que amaros los unos a los otros como yo os he amado. Así, amaos los unos a los otros. Todos sabrán que sois discípulos míos por el amor que os tendréis entre vosotros. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Bebed todos de esta copa, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, la cual es derramada en favor de muchos. Os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba con vosotros vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de la cena, Jesús se fue, como de costumbre, al monte de los Olivos. Sus discípulos lo siguieron. Esta noche, todos vais a perder vuestra confianza en mí. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré a Galilea antes que vosotros. Aunque todos pierdan su confianza, yo no. Te aseguro, Pedro, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quedaos aquí y permaneced despiertos conmigo. Padre mío, si es posible, líbrame de esta copa amarga, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús es aquel a quien yo bese. Apresadlo. Ha llegado la hora en que el Hijo de Dios va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos. El que me traiciona ya está aquí. Maestro. Guarda la espada en su vaina. ¿Acaso no he de beber esta copa amarga que me da el Padre? ¿Por qué venís con espadas y palos a arrestarme como si fuera un bandido? Todos los días he estado con vosotros en el templo y no me apresasteis. Pero esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Los que habían apresado a Jesús lo condujeron a casa del sumo sacerdote, donde se hallaban reunidos los maestros de la ley y los ancianos. ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? No, mujer, yo no lo conozco. Yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a quienes me han escuchado y que ellos digan de qué les hablaba. Ellos saben lo que he dicho. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No, no lo soy. Escucha lo que dicen de ti estos 2 testigos. Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo construido por los hombres y en 3 días levantaré otro no construido por los hombres. ¿No respondes nada? ¿Qué dices de estas acusaciones?
En el nombre del Dios viviente, te ordeno que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Pero yo os digo que en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ya habéis oído sus palabras blasfemas. ¿Qué os parece? Es culpable y debe morir. Debe morir. Pero si yo te he visto con él en el huerto. Además, también eres Galileo. Os digo que yo no conozco a ese hombre. Antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos se pusieron de acuerdo para condenar a muerte a Jesús. Lo condujeron atado y lo entregaron a Pilatos, el gobernador romano. Hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestra nación. Dice que no debemos pagar impuestos al César y afirma que él es el Mesías, el rey. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. No encuentro culpa alguna en este hombre. Con sus enseñanzas está alborotando a todo el pueblo judío. Desde Galilea, donde empezó, hasta aquí. ¿No dices nada? ¿No oyes todas las acusaciones que te hacen? No te metas con ese hombre justo. Anoche tuve un sueño horrible por causa suya. A este hombre me lo han entregado por envidia. Yo no encuentro ningún delito en este hombre. Y ya que tenéis la costumbre de que os ponga en libertad a un preso durante la fiesta de la Pascua, ¿queréis que os ponga en libertad al rey de los judíos? ¡A Barrabás! ¡Queremos a Barrabás! ¡Calo! ¡A ese no! ¡A Barrabás! ¡A ese no! ¡A Barrabás! ¿Y qué he de hacer con Jesús, a quien llaman el Mesías? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Pero qué mal ha hecho? Yo no encuentro que haya hecho nada que merezca la pena de muerte. Decido que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Que así sea. ¡Crucifícalo! 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 Yo no soy responsable de la muerte de este hombre. Eso es cosa vuestra. Si dejas libre a este hombre, no te puedes llamar amigo de César. Todo el que se hace rey va en contra del César. ¿He de crucificar a vuestro rey? No tenemos más rey que el César. Pues que así sea, que lo crucifiquen. Los soldados del gobernador romano llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa a su alrededor. ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos! Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él, que salvó a otros, que se salve a sí mismo si es cierto que es el Mesías de Dios, el elegido. Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿No eres el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Tú tampoco temes a Dios? Tú que estás sufriendo el mismo castigo. Nosotros padecemos con toda razón, pues recibimos el justo pago de nuestros actos. Pero este no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Mujer, aquí tienes a tu hijo. Aquí tienes a tu madre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es cierto. Este hombre era el Hijo de Dios. Al anochecer, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también era discípulo de Jesús. José fue a ver a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilatos ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había hecho excavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se marchó. El domingo, María Magdalena fue de madrugada al sepulcro. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Mujer, ¿por qué lloras? Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo vaya a buscarlo. María, ¡Maestro! suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi padre. Ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con mi padre, que es vuestro padre, con mi Dios, que es vuestro Dios. He visto al Señor. Aquel mismo domingo, después de la muerte de Jesús, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Mientras conversaban, Jesús mismo se les acercó, pero aunque lo veían, eran incapaces de reconocerlo. ¿De qué venís hablando por el camino? Seguramente tú, forastero, eres el único que, habiendo estado en Jerusalén, no sabes lo que allí ha sucedido estos días. ¿Y qué ha pasado allí? Lo de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los grandes sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él fuera quien liberara a Israel. Pero ya han pasado 3 días desde entonces. Sin embargo, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos han asustado. Fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Volvieron diciendo que Jesús está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. Qué faltos de comprensión sois, y cuánto os cuesta creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Quédate con nosotros porque ya es tarde y se está haciendo de noche. Te bendecimos, Señor, Dios del universo, por este pan que hemos recibido gracias a tu bondad y que es fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. ¡Maestro! ¿No es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Verdaderamente el Señor ha resucitado. Nos ha salido al paso cuando nos dirigíamos a Emaús. Lo hemos reconocido cuando partía el pan. Al llegar la noche del mismo día en que Jesús se había aparecido a María Magdalena y a los de Emaús, los discípulos estaban reunidos y tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. Paz a vosotros. ¡Oh! ¿Por qué os alarmáis y por qué tenéis esas dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tocadme y mirad. Los espíritus no tienen carne ni huesos y como veis yo tengo. Jesús, ¡Maestro Señor, Jesús! Maestro. Señor. Paz a vosotros. Como el Padre me envió a mí, también yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonéis, les quedarán sin perdonar.
hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo creeré. Paz a vosotros. Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos. Y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino cree. Mi Señor y mi Dios. ¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Jesús se apareció por tercera vez a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Se hallaban en Galilea, a la orilla del lago Tiberíades. Me voy a pescar. Nosotros también vamos contigo. Muchachos, ¿no tenéis nada de comer? No. Echad la red a la derecha de la barca y pescaréis. Es el Señor. Traed algunos peces de los que acabáis de sacar. Venid a comer. Te bendecimos, Señor, Dios del universo, por este pan que hemos recibido gracias a tu bondad y que es fruto de la tierra y del trabajo. Id pues a todos los pueblos y haced discípulos míos a todos los habitantes, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a cumplir todo lo que os he mandado. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hombres de Galilea, ¿por qué os quedáis mirando al cielo? Jesús, que ha sido sacado de entre vosotros y llevado al cielo, vendrá del mismo modo que habéis visto que se ha ido. Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchas otras cosas prodigiosas que no se encuentran en este libro. Las que están aquí fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y al creer, tengáis vida en su nombre.